Capítulo 2: Propiedades químicas del agua. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo en nuestra asignatura, esta vez enfocándonos a sus características que tiene el agua a nivel molecular, cuál es su comportamiento en sistemas biológicos. Para eso tenemos la siguiente revisión. Se va a hablar de la molécula del agua, fuentes de hidrógeno, el agua como solvente biológico ideal, soluciones acuosas y diluciones, disociación de las moléculas del agua, pH y tampones. En esta sesión abarcaremos hasta el punto 2.4, introducción a la parte de soluciones, ¿no? Haciendo ya énfasis en las unidades de concentración físicas y químicas en nuestra siguiente sesión. Molécula del agua. Características. Acá he enlistado las características y propiedades más importantes de la molécula del agua. Vale mencionar de que la molécula del agua es tal vez una de las sustancias más simples a nivel químico, ya que en su composición apenas contiene 3 elementos, 2 hidrógenos y un oxígeno, de tal manera que responde a la fórmula H2O. Esos elementos están distribuidos tal como lo observamos acá en la figura A. Oxígeno en la parte central, a la cual se enlazan los 2 hidrógenos. Esta unión entre el oxígeno y los hidrógenos no genera una molécula plana o lineal, sino más bien una molécula tridimensional que tiene una distribución semejante a la de una pirámide, vale decir que tiene una forma tetraédrica. Como lo podemos observar acá, el oxígeno en la parte central, cada punta del tetraedro correspondería los átomos de hidrógeno o bien los electrones libres del átomo de oxígeno. Es asimétrica. Eso hace referencia a que la molécula de agua tiene una disposición que varía en cuanto a las cargas que presenta. Esta simetría, es decir, desigualdad, se da entre las cargas, ya que la molécula de agua presenta una región donde se van a encontrar cargas positivas y otra región donde se van a encontrar cargas negativas. Esta distribución de cargas hace que la molécula de agua se comporte de forma dipolar, es decir, presenta 2 polos, uno negativo correspondiente a la parte del oxígeno, que al ser un elemento electronegativo tiende a jalar los electrones del hidrógeno, además de que ya tiene 2 pares de electrones libres. Es decir, en esta región esta región es rica en electrones. En cambio, el otro extremo, que correspondería a las partes del hidrógeno, pues al ceder sus electrones, estos tienden a mostrar un comportamiento o un momento dipolar positivo, ya que en esta parte el hidrógeno solamente estaría exponiendo su núcleo, y no nos olvidemos que el núcleo de un átomo pues tiene carga positiva debido a la presencia de protones que justamente tienen esa carga positiva. Entonces acá no se olviden, el oxígeno, la región corresponde a la región negativa de la molécula del agua, y los hidrógenos corresponderían a la región positiva, de manera que vamos a tener un dipolo, un extremo negativo con extremos positivos. Forma puentes de hidrógeno. Esta distribución asimétrica de cargas promueve que haya un acercamiento electrostático, iónico o salino entre estas cargas, de tal manera que una región o la región negativa de la molécula del agua, vale decir el oxígeno, se va a atraer con la región positiva de otra molécula de agua, vale decir la región del hidrógeno, de tal manera que esta atracción o interacción va a formar o se va a denominar puente de hidrógeno, que se representa usualmente de esta manera.
Ahora, no solamente dos moléculas de agua pueden formar puentes de hidrógeno, sino casi el 99% de las moléculas entre sí pueden formar entre 2 hasta 4 moléculas de agua, de tal manera que se van a formar macroestructuras o estructuras tridimensionales que le van a brindar cierta estabilidad al agua como tal. Puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es una interacción electrostática entre un hidrógeno de un dipolo hídrico y el par de electrones no compartidos de otro dipolo hídrico. Como lo había mencionado hace un momento, es una atracción de cargas. La región negativa de una molécula de agua se va a atraer con la región positiva de otra molécula de agua. Aproximadamente el 80% de las moléculas que están presentes en un mol de agua están formando por lo menos un puente de hidrógeno, es decir, una atracción entre dos moléculas de agua. El restante estarían formando hasta 4 moléculas de agua, cuatro puentes de hidrógeno, ¿no? Es decir, una interacción entre 4 moléculas de agua. Acá cabe mencionar que los puentes de hidrógeno son considerados enlaces no covalentes, enlaces débiles o enlaces poco estables, ya que requieren de cierta energía para su rompimiento, siendo esta de 23,3 kilojoules y tienen una vida media de un picosegundo a un microsegundo. Esta capacidad de formar puentes de hidrógeno no solamente se va a dar entre moléculas de agua, sino también con otros grupos funcionales de naturaleza orgánica, siendo los más importantes aquellos que tienen elementos electronegativos en su estructura, vale decir, grupos oxigenados, grupos nitrogenados, azufrados y fosforados. Entonces, para que se pueda formar esos puentes de hidrógeno, como requisito primordial es que esté presente un elemento electronegativo, como podemos ver en este ejemplo de la figura 2.2. En el caso del carbonilo, pues el elemento electronegativo es el oxígeno. En el caso del alcohol, lo propio, el oxígeno, pero también acá unido a un hidrógeno. En el caso del sulfidrilo, tenemos la presencia del azufre, que también es un elemento electronegativo y en este caso también está unido al hidrógeno. En el caso del grupo amino, tendríamos acá la presencia del elemento electronegativo nitrógeno, unido a 2 hidrógenos. En el caso del carboxilo, tenemos 2 elementos electronegativos, 2 oxígenos, uno de ellos unidos al hidrógeno, ¿no? Entonces ese es el principal requisito. Para que una molécula orgánica pueda formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, necesariamente deben estar presentes elementos electronegativos. Solamente en esa estructura estuvieran presentes carbonos e hidrógenos, pues estos son considerados de naturaleza covalente o polar, razón por la cual no va a existir la formación de puentes de hidrógeno. El agua como solvente biológico ideal. El agua es importante ya que actúa justamente como solvente de algunos sistemas biológicos. Prácticamente le brinda el medio adecuado para que se lleven a cabo todas las reacciones y procesos necesarios para mantener la homeostasis celular. ¿Y por qué? Es que la vida, las células han evolucionado de tal manera que es el agua el solvente ideal, pues presenta un punto de fusión, un punto de ebullición y un calor de vaporización elevados en comparación a otros solventes que se encuentran en la naturaleza, como lo podemos ver en esta tabla. Siendo su punto de fusión 0 grados Celsius, su punto de ebullición 100 grados Celsius y su calor de vaporización 2260 joules por gramo.
Es el calor de vaporización, es la energía necesaria para transformar 1 gramo de agua del estado líquido al estado gaseoso. Y vean el valor en relación a otros solventes, ¿no? Como el metanol, etanol, acetona, hexano, benceno o cloroformo. Entonces, esta estabilidad, este elevado calor de vaporización es otorgado por la facilidad en la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, razón por la cual que en el rango de temperatura en el cual se ha desarrollado la vida, pues el agua se mantiene en su estado líquido, ¿no? Ahora, ¿cómo es que es un solvente biológico ideal? ¿Qué mecanismos utiliza la célula para poder disolver sus solutos en el agua? Existen 2 mecanismos importantes. Uno es justamente lo que se había mencionado, la formación de puentes de hidrógeno, y el segundo se denomina solvatación. El primero está asociado a la capacidad de poder disolver solamente compuestos orgánicos, la condición de que esté presente un elemento electronegativo. En el segundo caso, cuando hablamos de la solvatación, se aplica a compuestos de naturaleza inorgánica, como los iones ácidos, bases y sales. Con estos compuestos no existe la formación de puentes de hidrógeno, como lo podemos ver acá en el esquema, pero sí una atracción semejante, vale decir una atracción de cargas. En el ejemplo que vemos concretamente hablamos de una sal denominado cloruro de sodio. Cloruro de sodio es una sal que se forma por la atracción de cargas entre 2 elementos. Cloro de naturaleza electronegativa, carga negativa, y el sodio de naturaleza electropositiva. Entonces, cuando se somete esta sal a un vaso con agua, lo que va a ocurrir es una separación física entre los 2 iones, que promueve de que no vuelvan a acercarse estos iones y den origen nuevamente a la sal, pues el accionar de las moléculas de agua alrededor de los iones. Entonces va a existir una atracción electrostática. Si hablamos del sodio, como lo había mencionado, tiene carga positiva. Se va a atraer con la región negativa de las moléculas de agua, vale decir, con la región correspondiente al oxígeno. De tal manera que este ion va a ser rodeado por moléculas del agua e impedir su acercamiento al otro ion de naturaleza negativa. En este caso, el cloruro pues también se va a ver rodeado por moléculas de agua, pero ya no por la parte del oxígeno que corresponde a la región negativa, sino por su lado opuesto, vale decir por la región positiva, es decir, con los hidrógenos. De tal manera que ambos iones se han visto rodeados por moléculas de agua. Este proceso de cercar ambos iones, de encerrar ambos iones con cargas opuestas, se denomina también hidratación, que hace referencia a la solvatación de estos compuestos. En el caso de un ácido ocurriría algo semejante, considerando que el ácido también tiene dos iones, uno de carga positiva y uno de carga negativa. En el caso de las bases ocurre lo propio, y en el caso de los iones ya hablaríamos de forma individual, ¿no? Pero actualmente un ion pues tiene su carga positiva y también su carga negativa. Soluciones acuosas y diluciones. ¿Qué es una solución? Es una mezcla.
Es una mezcla homogénea, vale decir que nos va a mostrar una sola fase. Entonces una solución llega a ser una mezcla de dos o más componentes a nivel molecular, pero sin que exista algún tipo de reacción entre ellos. De tal manera que al final se va a observar solamente una fase. Un ejemplo claro lo tenemos acá en esta figura, cuando hablamos del agua de mar, donde en el agua como tal pues pueden estar disueltos una variedad de sales y gases. Si hablamos del agua de mar, podemos encontrar sales como el cloruro de sodio, carbonato de calcio, yoduro de potasio, yoduro de magnesio, gases como el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, amoníaco. Y cuando nosotros observamos el agua de mar, pues lo que vamos a observar es una sola fase que se asemeja al agua común, pero en realidad están presentes no solamente el agua, sino también determinados solutos. Mínimamente una solución debe tener dos componentes que se van a ir a mezclar, que van a formar un tipo de interacción, pero no una reacción. Estos dos componentes se denominan soluto y solvente. El soluto en este caso llega a ser el menor componente presente en la solución y el que es capaz de disolverse en el solvente. El solvente, por su lado, es aquel que se encuentra en mayor proporción en la mezcla y es el medio en el cual el soluto llega a disolverse. El ejemplo que tenemos, ¿no? Hablamos de sacarosa y agua. Tenemos sus estructuras químicas y consideramos al soluto, la sacarosa, y al solvente, el agua, ya que el que se va a encontrar en mayor proporción es el agua. ¿Y cómo podemos determinarlo? Por el estado físico de la solución resultante. No lo vamos a ver en un estado sólido, sino en un estado líquido. De tal manera que definimos que el componente mayoritario es el agua, por lo tanto el solvente, y el minoritario, la sacarosa, que llegaría a ser el soluto. ¿Cómo se clasifican las soluciones? Existen diferentes criterios para poder clasificarlos. He enlistado acá algunos, por ejemplo, el estado físico, la concentración del soluto, diámetro de sus partículas, la presión osmótica y la composición. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por el estado físico, tenemos tres grupos de soluciones importantes. Hablamos de soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Esta clasificación está en base a la fase final que se puede observar en la mezcla resultante. Es decir, está en función del solvente, de la naturaleza física del solvente. Es así que tenemos soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. En este caso, en el grupo de soluciones sólidas tenemos tres casos. Cuando un soluto llega a ser sólido y se disuelve en otro sólido, líquido en sólido, gas en sólido. Este tipo de soluciones no tienen mucha aplicación en el campo de la salud, salvo algunos ejemplos esporádicos. En el primer caso de sólido en sólido hablamos de las aleaciones como el acero, bronce. En el segundo caso, líquido en sólido. Esta sí tiene aplicación en el área de salud, ¿no? Hablamos de las amalgamas. Tal vez son las primeras resinas que se han utilizado para la curación de la caries dental. Gas en sólido. Bueno, hay un solo ejemplo haciendo referencia a la oclusión del hidrógeno en paladio, platino durante el proceso de obtención de hidrógeno gaseoso. Soluciones líquidas. Hablamos o hacemos referencia a que el estado físico final de estas soluciones va a ser de naturaleza líquida. Como ejemplos podemos mencionar sólido en líquido, donde el soluto va a ser el sólido,
líquido en líquido, soluto líquido, gas en líquido, soluto gaseoso. Para el primer caso, bueno, existe una variedad de ejemplos. Podemos mencionar la mezcla de sal con agua, azúcar con agua, otro sólido soluble en agua. Para el segundo caso, líquido en líquido, hablamos de la mezcla de dos líquidos. Ejemplo que tenemos acá, el alcohol medicinal, que resulta de la mezcla de alcohol o etanol con el agua. Gas en líquido, hablamos tal vez de las bebidas carbonatadas o gaseosas, donde un gas está parcialmente disuelto en un líquido. En este caso, en el ejemplo de las bebidas gaseosas, hablaríamos del dióxido de carbono que está parcialmente disuelto en el agua. Soluciones gas, y estas llegan a ser las más importantes desde el punto de vista clínico y en el área de salud. Gaseosas son soluciones donde el solvente para todos los casos llega a ser un gas que puede mezclarse con ciertos solutos sólidos de naturaleza sólida, líquida o gaseosa. En el primer caso podríamos hablar o mencionar al gas lacrimógeno. Para el segundo caso hablaríamos de el agua en su estado gaseoso mezclado con el aire. Gas en gas, el aire sería un ejemplo claro. Por la concentración del soluto tenemos diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. En el primer caso hablamos de soluciones donde el soluto se encuentra en muy poca proporción y fácilmente es disuelta por el solvente o disolvente. Tiene una baja concentración entonces del soluto. Las concentradas son aquellas que tienen o donde se tiene cierta cantidad que es elevada en comparación a las diluidas del soluto, pero que este es capaz todavía de disolverse en el respectivo solvente. En el caso de las saturadas, estas contienen la mayor cantidad máxima posible de soluto para una temperatura, presión y volumen determinados. En estas condiciones, el solvente todavía es capaz de disolver el soluto. Soluciones sobresaturadas contienen gran cantidad o concentración de soluto, de tal manera que el soluto ya no es capaz de disolverse en el solvente y este tiende a precipitar. En este caso no hablaríamos de una solución real, ya que estaríamos observando dos fases, una líquida correspondiente al soluto al solvente y una sólida correspondiente al soluto. Por el diámetro de sus partículas tenemos las soluciones verdaderas, los coloides y las suspensiones. La clasificación se realiza en base al tamaño o diámetro de las partículas que se van a ir a mezclar. Hablamos de soluciones, hablamos de que las partículas por lo menos deberían tener un tamaño máximo de 1 nanómetro. En caso de coloides, hablamos de un diámetro de sus partículas entre 1 nanómetro hasta 0,1 micrómetros. En el caso de suspensiones, pues las partículas fácilmente superan los 0,1 micrómetros. En el caso de soluciones ya habíamos mencionado varios ejemplos. Los coloides tenemos como ejemplos la gelatina, la mayonesa o el agua con aceite. En el caso de suspensiones ya vamos a observar más de una fase, ¿no? Lo que tenemos acá, mezclar agua con arena y piedra. Por su composición hablaríamos de soluciones electrolíticas y no electrolíticas. Esta clasificación se basa en la naturaleza de las cargas de los solutos que están presentes en la solución. Y las que presentan cargas, vale decir positivo o negativo, forman parte de una solución electrolítica, ya que estos iones también pueden ser denominados electrolitos.
En el segundo caso hablamos de solutos o compuestos que no presentan cargas y tienen naturaleza covalente. A este grupo ingresarían la mayoría de los compuestos orgánicos, es decir, no presentan carga o bien su carga es cero. Ya tenemos algunos ejemplos importantes en el ámbito clínico. La solución Ringer lactato o la solución fisiológica, solución Ringer, es una solución, una mezcla donde están participando una diversidad de electrolitos, es decir, solutos que tienen carga. En el segundo caso, como ejemplo, mencionamos la presencia de glucosa en agua. El ejemplo que vemos acá es dextrosa al 5%. Entonces la glucosa es de naturaleza orgánica y por lo tanto no presenta carga y por lo tanto se clasifica como no electrolítica. Por la presión osmótica. Hablamos de tres tipos de soluciones que son tal vez importantes en el ámbito clínico, ya que esto se puede relacionar al comportamiento de ciertas soluciones y su interacción con los glóbulos rojos en el plasma sanguíneo. Es así que tenemos tres tipos de soluciones: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Desde el punto de vista fisiológico, una solución isotónica es aquella que tiene una concentración del 0,9%. Hipotónica cuando esta concentración es menor, hipertónica cuando esta concentración es mayor. ¿Qué ocurre en los tres casos? ¿Cómo se comportará un glóbulo rojo? Partimos de una solución isotónica, donde la concentración entre dos sistemas es igual. Iso se refiere a igual, a semejante. En este caso, desde el punto de vista fisiológico, el plasma o una solución cualquiera, si es que tuviera una concentración de 0,9% de sales, pues sería la misma a la que tiene al interior un glóbulo rojo, 0,9%. De tal manera que podemos nosotros mencionar de que existe un equilibrio entre ambos medios. Es así que las moléculas de agua tienden a entrar o salir. Acá la morfología del glóbulo rojo no se altera, ya que tenemos un equilibrio en el medio interno con el medio externo. ¿Qué ocurre cuando este mismo glóbulo rojo se somete a una solución hipotónica? En una solución hipotónica, el ambiente externo se encuentra en una concentración menor al 0,9%. Podemos mencionar 0,5, 0,2, 0,1, etc. ¿No? Esta concentración mucho menor a la que está presente al interior del glóbulo rojo, que como lo habíamos mencionado era 0,9%. ¿Qué va a ocurrir con las moléculas del agua? Como acá ya no se ve un equilibrio entre el medio interno con el medio externo, las moléculas de agua van a comportarse de tal manera que van a tratar de promover un equilibrio entre ambos medios, razón por la cual las moléculas de agua tienden a pasar desde el medio externo hacia el medio interno. En consecuencia, ¿qué va a ocurrir con el glóbulo rojo? Se va a encontrar una alteración en su morfología. Este ingreso de volúmenes de agua va a promover un aumento en el tamaño o volumen del glóbulo rojo, inclusive llegar hasta el punto en que este glóbulo reviente o se lise. Condiciones, si hablaríamos desde el punto de vista fisiológico, pues esto produciría una anemia hemolítica. En su contraparte, ¿qué ocurriría si un glóbulo rojo se somete a una solución hipertónica? ¿Qué era una solución hipertónica? Aquella que contiene una concentración mayor a 0,9% de solutos. Entonces, en el medio externo habría mayor concentración en relación al medio interno. ¿Cómo se van a comportar las moléculas del agua? Como lo mencionábamos hace un momento,
lo que se va a buscar, tratar de buscar, es el equilibrio. Y en este caso, como existe mayor cantidad de solutos en el medio externo, las moléculas de agua van a tender a salir hacia el exterior. De tal manera que la morfología del glóbulo rojo se va a ver afectado por la pérdida de volúmenes de agua. En consecuencia, este glóbulo va a perder tamaño, va a perder volumen y se puede decir que va a llegar a arrugarse. Al alterarse su morfología, pues se daña la membrana celular y este glóbulo tiende a formar agregados en el plasma sanguíneo o en ese tipo de soluciones, de tal manera que puede incluso llegar a formar trombos o causar procesos de infartos a nivel tisular. Eso sería todo por esta sesión. La siguiente sesión estaríamos ya hablando de la expresión de las unidades físicas y químicas de concentración, haciendo acá una interpretación de los resultados que se vayan a encontrar y realizando cálculos y ejercicios. Gracias.